En el libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hoy me gustaría tratar sobre el tema perdonados por su sangre. Cuando el Señor Jesús tuvo al frente a un paralítico que había sido bajado en una camilla desde el techo por 4 de sus amigos, el Señor Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Esto está en Marcos capítulo 2, verso 5. Estas palabras desconcertaron a los fariseos, porque de acuerdo a su doctrina, el único que podía perdonar pecados era Dios. Ellos pensaban que Jesús estaba blasfemando. En medio de ello, el Señor les hizo una pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Esto está en Marcos 2:9. Para la mayoría de las personas es más fácil recibir sanidad, porque hay todo un abanico de opciones, mientras que para obtener el perdón de pecados solo hay un medio, y es a través del amor de Jesús, que fue expresado por medio del derramamiento de su sangre. Pablo dijo: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto está en 1 Corintios, capítulo 6, verso 20. ¿Por qué la sangre de Jesús se constituyó en el único precio y en el único medio que puede limpiar el pecado? Cuando Dios creó a Adán, le dio sangre pura, no contaminada, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara. En el centro había un árbol, y el Señor le advirtió que ese fruto no deberían comer, o morirían. Adán desobedeció, comió del fruto y tuvo que enfrentar el efecto de la palabra de Dios. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Está en 1 Corintios, capítulo 10, verso 16. Pablo se refiere a la sangre de Jesús como la copa de bendición, que es la que revirtió cualquier clase de maldición. En la última cena, Jesús tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esto está en Lucas capítulo 22, verso 20. Al aclarar esta palabra, él toma lo dicho por el profeta para ratificar que ese era el nuevo pacto. El nuevo pacto está en la sangre, y por eso dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto está en Jeremías capítulo 31, verso 33. Solo por medio de la sangre de Jesús podemos relacionarnos directamente con Dios. Su sangre, además de limpiar nuestros pecados, se encarga de tomar la deuda que teníamos con Dios, que estaba expresada en decretos que el adversario había acumulado en nuestra contra, los cuales quita de en medio y los destruye en la cruz del Calvario. Apreciado amigo, hoy le invito a que haga un alto en el camino y mire al Señor Jesucristo como el único que pudo pagar un precio muy alto por su redención. No menosprecie lo que Jesús hizo por su vida. Ahora mismo, lo único que tienes que hacer es una oración. Invitar a Jesús que perdone sus pecados, renunciar a ellos y pedir que la sangre de Jesús le lave, y verá el cambio en su vida. Un hombre humilde iba cargando un bulto de papas sobre su espalda y fue interrogado: ¿cómo sabe usted que es salvo? El hombre siguió caminando y luego dejó caer el bulto. Entonces dijo: ¿cómo me doy cuenta de que se me cayó el bulto? No he mirado atrás. No, respondió el hombre, pero lo puedes saber porque ya no siente el peso. Exactamente, contestó. Por esta misma razón sé que soy salvo, pues he perdido la carga del pecado. ¿Sientes que estás llevando una carga sobre tus espaldas? Tristemente hoy una gran cantidad de personas viven cargando enormes bultos llenos de pecado, tristeza, decepción, amargura, etc.
Estas cargas no solo retrasan, sino que alejan al hombre de su verdadero propósito en la tierra y lo llevan a la muerte espiritual. Quizás nuestras debilidades humanas nos han llevado a caer en pecado y con ello a tomar un bulto de autocompasión y miseria. Pero ante este panorama tan triste y desolador, debemos tener presente estas palabras que encierran grandes verdades: arrepentimiento, misericordia, perdón y por sobre todo Jesucristo. Romanos 5:20 dice: pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. La gracia de Dios y su misericordia hoy te dan esa posibilidad para decidir si sueltas ese bulto que llevas y experimentas la verdadera libertad, o simplemente pasas de largo con tu carga encima. Eres tú quien decide. Si continúas llevando ese bulto, no llegarás muy lejos, pero sí saldrás lastimado. Hoy te invito a dejar caer esa carga y correr a los brazos de Dios. Puedes experimentar libertad y descanso si tomas la decisión de soltar las cargas que estás llevando, porque tienes un Padre que te ama y está dispuesto a ayudarte.